Nueva, hoy es el Día Mundial de los Derechos al Consumidor y está con nosotros Crisólogo Cáceres, él es presidente de ASPEC, la Asociación Peruana de Consumidores y Usuarios. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Gracias, Maritza, y le deseo a todos los consumidores que nos escuchan un gran día de los derechos al consumidor. ¿Cómo hemos avanzado en materia de derechos al consumidor? Hemos avanzado bastante, pero también es verdad que nos queda un largo camino por recorrer. Tenemos instituciones como el INDECOPI, los organismos reguladores. Igualmente contamos con un marco jurídico interesante, empezando por el Código del Consumidor, al cual durante muchos años hubo personas que se oponían. Tenemos legislación que tiene que ver con inteligencia artificial, con derechos de los usuarios, pacientes, en fin. Se ha avanzado a nivel legislativo y también se ha avanzado en lo que se refiere a instituciones. El gran problema es el cumplimiento de las normas, porque el Estado lamentablemente no cuenta con la suficiente capacidad para verificar si se están cumpliendo o no se están cumpliendo las disposiciones. Ejemplo de ello son los octógonos. Claro. Hay muchos productos que deberían llevar octógonos y no se los colocan. Se confía en la buena fe. ¿Por qué? Porque las instituciones que tendrían que fiscalizar no tienen capacidad para mirar miles y miles de productos que están puestos en el mercado, ¿no? ¿Eso en qué momento, en qué parte de la cadena de abastecimiento, por ejemplo, a los locales de venta, se rompe y dejan de cumplir con esta ley? Bueno, esa es una pregunta sumamente interesante y compleja, ¿no? Porque para empezar, tú tienes que hay varios participantes en lo que se refiere a la comercialización de productos alimentarios. Empecemos por los fabricantes que tienen que solicitar a la DIGESA la autorización correspondiente. Lamentablemente, esta declaración y solicitud se basa en declaraciones juradas. Es decir, DIGESA otorga la autorización, el registro sanitario, sobre la base de lo que le dice el fabricante. El fabricante le está diciendo la verdad o no le está diciendo la verdad, lo desconocemos, pero eso es. Una vez que el producto está puesto en el mercado, de repente el fabricante considera que debe llevar un octógono o dos, pero nadie lo verifica. Y una vez que está puesto ya en el mercado, finalmente en las góndolas de los supermercados, ahora que se ha permitido que determinados productos puedan llevar octógonos en adhesivos, particularmente aquellos que están fabricados por pymes y aquellos que vienen del extranjero, entonces nadie tiene la certeza de que se le colocó el sticker correspondiente al producto que debía ser. Y esa es una larga batalla que llevó ASPEC y que lamentablemente no logramos cristalizar porque se aprobó la norma en virtud de la cual se establece que hay productos que van a llevar indefinidamente octógonos en stickers, ¿no? Ahora, Entonces, últimamente hemos visto decisiones de parte de nuestro Poder Ejecutivo, de parte del Congreso, ¿no?, que lacera directamente nuestros derechos principalmente o afectan directamente al consumidor, como este decreto, ¿no?, de los medicamentos, el decreto de urgencia que exigía a las farmacias y botecas a mantener un stock. Si bien es cierto, ya se anuncia otro decreto, pero imagínense cuántos días se generó la polémica que afecta a la imagen, en este caso del gobierno. Se generó la polémica y hasta este momento, en tanto no sacan alguna norma, ninguna farmacia o botica está obligada a vender medicamentos genéricos. Y tú recordarás que ya desde antes de este vacío legal habían muchos consumidores que se quejaban de que no encontraban genéricos en los establecimientos. Entonces, y ahora que ni siquiera es legalmente obligatorio, y ese tipo de excusas según las cuales se está trabajando en una ley para que salga por ley. Yo digo, me parece genial que salga una ley para que ya no haya que renovar anualmente el decreto de urgencia. Pero ¿qué les costaba en el interín sacar el decreto de urgencia nuevamente renovado? Y se da la ley en el Congreso y ya pues empalma, ¿no? Se deroga el decreto de urgencia. Hasta pero que no haya un nuevo decreto... Estamos en el limbo totalmente, Maritza. Por más declaraciones que haya hecho. Pueden haber declaraciones, entrevistas, explicaciones confusas que nadie puede encontrarles lógica, pero eso es lo que pasa. Entonces, en este Día Mundial del Consumidor... Y ASPEC, discúlpeme, ¿y ASPEC ha reportado quizás ya alguna queja de desabastecimiento de medicamentos genéricos? En realidad no hemos reportado. Lo que estamos haciendo es una campaña de sensibilización para que se saque el decreto de urgencia renovado, la prórroga, en tanto se da la ley, porque ustedes saben perfectamente que una ley en el Congreso puede tardar semanas, meses o años en ser expedida. Y los consumidores no pueden esperar. El año pasado, señor Crisólogo, los peruanos afrontaron una crisis económica muy dura. Los productos comenzaron a subir, estábamos afrontándolo incluso desde el 2022, y hubo un fenómeno que se presentó en los supermercados, ¿no?, en los mercados con respecto al envase. ¿Qué pasaba? Que el precio se mantenía, pero curiosamente el fideo ya no pesaba lo que antes pesaba, ¿no?, y tenía el mismo precio. Esto nosotros lo llamamos como reduflación, pero ¿cómo han estado trabajando desde ASPEC? Recibimos varias denuncias en materia de reduflación, que es una práctica... Bueno, deben ser alrededor de 30, 40 denuncias, que para la cantidad de reclamos que recibe ASPEC es bastante, ¿no? Recordemos además que muchos consumidores ni se habían enterado de que existía algo llamado reduflación, correcto, que consiste precisamente en lo que dices tú, ¿no?, en darle menor peso o menor número de unidades a los consumidores, pero cobrarles lo mismo. El problema con la reduflación, ¿cuál es?
que no hay cómo sancionarlo porque ellos en el envase te revelan la verdad. O sea, por ejemplo, Claro. en el envase decía, un envase de fideos, 500 gramos, y luego te ponían un envase de fideos igualito con todas las características, pero no decía 500 sino 400. Y que no muchos se daban cuenta. No, tampoco. casi nadie se da cuenta. Hasta que llegabas a tu casa y decías, oye, pero esto me alcanza para menos raciones, oye, esto pesa menos. Pero cuando mirabas el envase recién caías en cuenta de que ya no era lo que solías comprar. Pero no había engaño. Lo que pasa es que se apelaba a que el consumidor muchas veces compra en automático, confiando pues en que la empresa, en relación a la cual tiene mucha fe, le va a seguir dando el producto, ¿no? Ahí no se puede sancionar entonces. No, porque si se revela la verdad en el envase no habría Claro. cómo denunciar, ¿no? Entonces, mira los problemas que estamos discutiendo tú y yo el día de hoy en el Día Mundial del Consumidor. El peso, la cantidad de medidas, los medicamentos, estamos discutiendo cosas que supuestamente ya deberían estar resueltas, el etiquetado de los alimentos. Todo esto ya debería estar resuelto hace años. Ahora, de la fiscalización, para que las empresas no nos el engañen, gran no nos problema. oculten información, ¿a quién le compete? ¿Solo es Indecopi o hay otros organismos que están incluidos? Es que depende del tipo de producto o servicio, ¿no? Si se trata, por ejemplo, de los servicios públicos concesionados, están los organismos reguladores. Claro. Si se trata de servicios financieros o cualquier otro tipo de reclamo, está el Indecopi. Si se trata de que existen algún tipo de engaño con registros sanitarios o productos que no tengan que ser comercializados en el mercado por alguna razón tecnológica, está la DIGESA, o si se trata de productos hidrobiológicos o de piensos, está el SANIPES. También tenemos en el Ministerio de Agricultura una dependencia que es el SENASA, que es el Servicio Nacional de Sanidad Agraria, que vela porque los productos sin procesamiento primario entren al mercado en condiciones sanitarias. Entonces, existe un gran número de entidades que tienen que fiscalizar desde distintas Y que seguramente ópticas. el peruano ni las conoce o no sabe para qué exactamente Claro, sirven. eso es verdad, y la prueba mejor de lo que acabas de decir es que todo el tiempo te están preguntando dónde me quejo. Así es. ¿Me tengo que ir a la SBS? No, señor, tiene que ir al Indecopi. ¿Me tengo que ir a Indecopi? No, señor, debe presentar su reclamo ante la Sociedad de Radio y Televisión, porque hasta también el tema de radio y televisión, la ley de radio y televisión establece un procedimiento de reclamo. Sí, Es decir, existen diversas instancias y diversas normas que son de poco conocimiento por parte de los consumidores, ¿no? Si habláramos de un grupo de 10 peruanos, ¿no? De ese grupo de 10 peruanos, ¿cuántos están informados sobre sus derechos debidamente? Bueno, Un estimado de parte de ASPEC. Bueno, ese es un estimado de parte de Crisólogo, ¿no? No tenemos un estudio que nos pueda dar una base, pero a juzgar por lo que vemos todo el tiempo en el mercado, yo creo que sus derechos son conocidos básicamente por un 20 a 30% de peruanos. No creo que más, porque hay preguntas que te hacen que tú dices, oye, pero ¿por qué me preguntas esto si se supone que ya debería estar resuelto? El libro de reclamaciones, por ejemplo. Es inaceptable que hasta el día de hoy hay muchas empresas que no tienen el libro de reclamaciones a la vista, ni físico ni virtual. Es imposible que hasta estas alturas se nieguen a entregarte el libro de reclamaciones, a pesar de que tienes una norma en el Código del Consumidor y tienes un reglamento del libro de reclamaciones, pero hasta el día de hoy estamos discutiendo eso. Y hasta el día de hoy estamos discutiendo también si las empresas pueden subirte la tarifa sin avisarte o no, y hay mucho desconocimiento al respecto. Entonces, ¿qué te puedo decir? El punto es que en este Día Mundial del Consumidor hay muchos problemas, y este año lo que estamos mirando es el tema de la inteligencia artificial. ¿Y han visto ya aquí en el Perú si es que la inteligencia artificial está generando algún impacto en los consumidores? Sí, precisamente el qué día tipo, de por hoy ejemplo? dimos una conferencia de prensa en el Congreso organizada por la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso, que preside el congresista Wilson Soto, y también estuvo la PCM con la oficina que tiene que ver con tecnologías. Se hizo un monitoreo de una ley que te voy a contar que es bien interesante. Hace 14 meses se publicó una ley que establece que todas las empresas que utilicen sistemas automatizados de comunicación con el cliente, los famosos chatbots, que es otra forma de inteligencia artificial, tienen que implementar a la par un sistema para que sean atendidos por un ser humano. Claro. Es decir, yo utilizo chatbots, perfecto, pero además tengo que darle al consumidor la alternativa de que sea contactado por un ser Claro, humano. porque muchas veces los robots no nos explican, no nos dan la solución. No los entiendes. O sea, personas adultas mayores no van a entender un chatbot. Niños muy chiquitos no van a entender un chatbot. Personas con algún tipo de discapacidad no van a entender un chatbot. Entonces, frente a eso, se les tiene que dar la opción, y me parece alucinante que tenga que salir una ley que te diga tienes derecho a ser atendido por un ser humano. Bueno, hicimos un monitoreo para ver si se había cumplido esto tanto en el sector privado como en las entidades del Estado, y luego de fue un trabajo larguísimo, pero luego de grabar conversaciones, luego de hacer cruce de información, hemos llegado a la conclusión
conclusión de que existe un cumplimiento parcial de esta ley que obliga a las empresas y las entidades del Estado a tener un sistema de atención por ser humano. O sea, no es que nadie esté incumpliendo, están cumpliendo pero parcialmente, porque hay tiempos de espera para que puedas contactar con un ser humano que puede llegar hasta los 5 minutos. Entonces eso significa que estás cumpliendo la ley, claro, pero mira todo el camino tortuoso que tiene que pasar el consumidor. Hasta 5 minutos ya uno se va de la computadora. ¿Cuánto tiempo? ¿Alguna vez has presentado un reclamo en materia de telecomunicaciones? Por ejemplo, usando los chatbots y demás. Nunca, felizmente. Realmente eres una persona dichosa. Yo lo he intentado y hasta que finalmente mi reclamo se ha aceptado y se ha procesado, me he tomado 22 minutos, ¿no? Con los chatbots, las conversaciones y finalmente interacción con un ser humano. Entonces, está bien que se utilice la inteligencia artificial para fines como los chatbots, está bien, pero lo que sí está muy, pero muy mal es que las personas tengan tantas dificultades para poder interactuar con un ser humano porque no necesariamente el chatbot es la mejor herramienta para comunicarse. Ahora, antes de cerrar la entrevista, ¿desde cuándo se está conmemorando este día aquí en el país? Lo que pasa es que en 1962 el entonces presidente de Estados Unidos, John Kennedy, dirigió un discurso al Congreso de su país en el cual por primera vez se refirió al vasto grupo humano que somos nosotros como consumidores. Dijo que los consumidores son una masa informe que tiene derechos y tienen que serles reconocidos. Años después, en los 80s, Consumers International, la Federación Mundial de Organizaciones de Consumidores, recordó ese 15 de marzo en el cual Kennedy se dirigió al Congreso y dijo: esta es una fecha excelente para conmemorar el aniversario de los derechos del consumidor. Se habló con Naciones Unidas y fue así que a través de Naciones Unidas se declaró que cada 15 de marzo se conmemora el Día Mundial de los Derechos del Consumidor, que es una fecha para hacer sensibilidad a los consumidores sobre sus derechos. ¿Y sabes cuál es la manera de sensibilizar al consumidor? Educarlo. Tú preguntabas eso hace unos instantes. El nivel de educación de los consumidores es muy magro. Solo educando al consumidor desde la escuela puedes tener consumidores informados. Y es una lástima porque el Código del Consumidor, que ya tiene cerca de 15 años, establece como política de Estado la educación al consumidor en las escuelas. Y hasta el día de hoy, y exhortamos en esta fecha tan importante al Ministerio de Educación a que haga cumplir este derecho del consumidor a ser educado como tal, modifique la currícula escolar y capacite a los docentes para que tengamos mejores consumidores en los años que vienen. Ahora, ya para cerrar, desde el Congreso, y algo breve, por favor, ¿qué es lo que pueden hacer ahora? Bueno, en el Congreso, por ejemplo, lo que han hecho es sacar una ley hace unos meses, el año pasado, en el que se declara de interés público la educación del consumidor financiera y de consumidor. Pero ya está dado en el Código del Consumidor. Es una ley que me parece que tiene muy buenas intenciones, pero ya está dada la norma. Lo que corresponde es que se implemente la norma, porque ese es el gran problema. Tenemos muchas normas con buenas intenciones, pero no se cumplen, o tenemos muy buenas normas, pero que no tienen reglamento. Fíjate tú, sin ir muy lejos, ayer ustedes informaban, ayer o anteayer, que recién ha salido el reglamento de la ley que establece que los cables que están colgados en los postes, que son marañas altamente peligrosas, deben ser retirados de acuerdo a un plan de trabajo. 4 años ha demorado el reglamento en salir. Eso es lo que pasa en el Perú. Entonces, cuando no hay un reglamento, las empresas dicen: como la ley dice que se requiere un reglamento y no hay reglamento, entonces no hago nada. Y ese es el gran problema. Perfecto, le agradecemos mucho por esta entrevista. Crisólogo Cáceres, presidente de ASPEC, dándonos a conocer pues todo lo relacionado a los derechos del consumidor. Pero a pesar de todo, feliz Día del Consumidor para todos. Y para ti. Feliz Día del Consumidor también. Nos vamos a